Bienvenidos a un nuevo videito con más Jikook como siempre, y es que otra vez tenemos demasiado Jikook del que hablar, así que sin más, comencemos. Desde que al comienzo ya podemos ver algunas fotitos, imágenes de Jimin porque haría un live, pero eso lo vamos a analizar más adelante porque lo primero que sacarían sería a Calvin Klein con Jungkook de nuevo, igual algunas fotitos de Jungkook que mismamente Hype publicaría por el cumpleaños de Jungkook. Sería una publicación también de Hype, Happy Birthday Jungkook, incluso le pondrían conejitos al lado de Jungkook. 제일 기억에 남는 팬 이야기요? 다 너무 많은데. Estas serían las fotitos o algunas de ellas que Hype pondría por el cumpleaños de Jungkook, y tendríamos un estilo de Jimin y Jungkook muy parecido también en una de estas. Jimin también aparecería en el evento de Dior y pondría esto en Weverse. Estaba nervioso y me sudaban mucho las palmas. Así sería como Jimin se vería en algunas fotitos de este evento de Dior. Y es que a donde va Jimin siempre resalta, en verdad que es el centro de atención siempre. Beautiful. Beautiful. Thank you. Algunos miembros también felicitarían a Jungkook, en este caso Nam pondría esta foto con Jungkook y le diría Happy Birthday JK. También Jin le pondría un mensajito a Jungkook a través de Weverse. Jimin también haría live y le preguntarían o le dirían felicitar a Jungkook por su cumpleaños, y su reacción fue esta. 정국이 생일 많이 축하해주고 En su reacción podemos apreciar el tono de voz, cómo baja el tonito de voz, cómo trata de no sonreír, pero al final sonríe, y su carita como si se estuviera acordando de cosas. 많이 축하해주고 También Jimin diría que hoy era el cumpleaños de Jungkook, pero estaba muy ocupado. Algo que también Jungkook ya nos había dicho, que estaban muy ocupados, pero que Jimin le habría llamado. Y esto queda a medias con la reacción de Jimin, ya que su reacción para mí me dice bastantes cosas, sobre todo la parte que dice yo también llamé ayer, que esto también podría significar que a lo mejor Jimin habla constantemente con él o todos los días, o que ya es muy normal llamar a JK. Otra de las cosas es que también vendría a hacer live y a contestar esas preguntas completamente también de JK, y casi a decirle feliz cumpleaños otra vez, pero esta vez en live. 그리고 오늘 정국이 생일이에요. 네, 우리 정국이 진짜 많이 바쁘거든요. 어제도 통화했었는데 진짜 많이 바쁘고 건강 잘 챙기겠으면 좋겠고 생일 많이 축하해주세요 여러분. 행복한 날이지 않습니까? Como podemos observar la reacción de Jimin, es demasiado feliz y contenta, así como estaba Jungkook, así como vimos a Jungkook en el live que estaba súper feliz, sonriendo y todo, es la misma expresión de Jimin.
Además que para mí que Jimin estaba recordando cosas con esta reacción. Igualmente su sonrisa de nuevo al hablar sobre la foto que publicó, que subió con Jungkook. 7개 타투 보여주세요. 어제 봤잖아요. 사진 올렸잖아요. 진짜 정말 그것을 보고 확실히 진짜 멸치다. 아 멸치. 휴. 네, 우선 넘겨주세요. 나이 30 다 되네. 얼마나 열심히 하겠어요. 이쁘죠? Esas serían otras partes del live y Jimmy nos explicaría que como estaba haciendo ejercicio sus manitas estaban un poco raspadas, pero que no nos preocupáramos por eso. 손에 뭐 문제 있냐 그랬는데 운동하다가 좀 까져가지고 안 그래도 이걸 생각을 못하고 인터뷰를 계속 이렇게 해가지고 여러분들 걱정하실까봐 나도 그걸 깜빡했는데 미안합니다. 조금 까졌어요. 별거 아니에요. 네. 누가 보면 싸웠냐 그러겠다. 아니 운동하다가 까져가지고. Y esto ya vendría siendo una teoría parte mía, parte no mía, porque se está diciendo bastante, pero sí que noté todo esto. Así que aquí les dejo una de mis teorías que también viene por parte de Jungkook, que ya su live de Jungkook ya está traducido, pero sobre todo esta parte. Lo primero es a dónde voltea tanto y por qué se le queda viendo como a ese lugar, y después lo que dice. 오늘은 정말 행복한 마음으로 잘 보내다가 잘 자도록 할게요. 요즘 불면증이 좀 심해져서 5시간인가? 5시간밖에 잘 시간이 없었는데 5시간 동안 눈만 감고 있다가 막 나가고 그랬는데 오늘은 좀 행복하게 좀 다 내려놓고 자려고 해볼게요. Thank you. Efectivamente, Jungkook nos diría que estaba durmiendo 5 horas y que su insomnio ha estado un poquito mal en estos días. 아프진 않은데 Como vemos, Jungkook en este live realmente estuvo demasiado tranquilo, se le veía más bien a Jungkook con mucha paz y tranquilidad, y si vamos al live de Jimin también se le veía con mucha paz y mucha tranquilidad, casi a los dos de la misma manera. 아프진 않습니다. Ya teniendo a Jungkook diciendo que había dormido solamente 5 horas y que su insomnio había aumentado unos días, ahora pasamos al live de Jimin, ya que Jimin nos daría un tour por su casa o su supuesta casa donde vive, porque aquí yo también tengo una teoría.
그렇지. 이게 컴퓨터를 켜야 이게 빛이 예쁘더라고. 집 진짜 더럽다. Lo primero que veríamos de su casa es la sala que casi siempre nos muestra y sería donde tiene como la PC o la zona como para videojuegos, incluso con sus dos sillas que todos dijimos porque tienes dos sillas, pero bueno, esta misma zona otra vez aquí es donde estaría Jimin. 나오이라 나오이라. 여러분들 있는데 보여줄게. 내가 오늘은 그냥 가볍게 여러분들 보려고 온 거고. Todavía de aquí no hay reducción, pero con las imágenes podemos observar que Jimin nos llevaría de nuevo por unas partes o otros lugares de su casa. 여러분들한테 좀 자랑할 게 있어요. 공간들을 보여주기 쉽지 않았어요. 왜냐면 너무 더럽기도 하고. 그래서 저는 사실 집에 Después de un rato, Jimin nos mostraría una de sus habitaciones, y esto porque al parecer había dos habitaciones. Y en este momento es cuando Jimin nos muestra una de sus lamparitas que él tiene para dormir. 내가 보여줄게. 요즘 이러고 천장을 보며 멍을 때리는데 기다려 보십시오. Y aquí es donde empieza la teoría, porque se dice que el sonido que se escucha pueden ser los ronquidos de Jungkook. 정국이가 나보다 세. 내성이 생겼어, 정국이 코는. 정국이 요새 세. 아! 이렇게 오는 거야. 아! 아! 정국이 코올 때 입에서 야, 그 정도라고? 정국이 진짜 언제 잠드는지 모르겠어. 자나 이러면 갑자기 어느 순간 소리가 막 이러는데. 근데 그 코는 누구나 다 골지 않나? 아, 거리게 걸지는데 그 소리에 이제 저는 그거 뭐지? 뭘 얘기를 하려고 해도 그랬다. 야, 정국아, 일단 집중됐어. 일찍 일어나서 바보가 된 거야. 저 안 보이죠? 자 보세요. 보여줄게요. Más que en esta parte, si escuchamos muy pero muy detenidamente, parece ser que se escucha otra respiración aparte de la de Jimin. 이게 지금 제 방 천장이거든요. 저 안 보이죠? 자 보세요. 보여줄게요. 이게 지금 제 방 천장이거든요. 저 안 보이죠? 자 보세요. 보여줄게요. 이게 지금 제 방 천장이거든요. 잠깐만요. 이 무드등인데 제가 샀는데 이쁘죠? 이게 태양이고 이게 수금지 화목토 천해명 명은 이제 없지만 네,
혼자 누워서 이거 감상하다가 자곤 합니다. 괜찮지? 솔직히 괜찮지? 이거 보면서 자요. 이게 시간도 맞출 수 있더라고. 이뻐, 진짜로 이뻐. 그리고 약간 그 되게 뭐라 해야 되지? 리얼해요. 나는 당신의 얼굴입니다. 무슨 소리입니까 그게? I'm your face. What? 이쁘죠? 이런 거 보면 확실히 토성이 이쁜 것 같아. 아유 맨날 왜 이런 건 하고. 보이스 모드로 전환됐다고? 예. 뭐. Y así Jimin continuaría por su casa, algo que también resulta extraño ya que Jimin era o es uno de los que no muestran su casa, su espacio personal donde viven o donde están. 이것도 있다. 그리고 Jimin volvería al lugar donde estaban las sillas y después de un rato se volvería a levantar y volvería a andar por su casa mostrándonos otras zonas de su casa. 난 진짜 집에서 절대 여러분들한테 내 집을 안 보여주려고 그랬는데 운동기구 있습니다. Efectivamente, Jimmy nos dejaría ver que tiene cosas para hacer ejercicio. 여기다 맨날 샌드백 있고. Incluso aquí se ve una caminadora, cosas más para hacer ejercicio. 내 비밀스러운 방이에요 여기가. 여기가 가끔 우리 아빠 집에 올라오면 자는 방. 우리 아빠 방은 좀 보여주기 그런가? 청소기랑. Y aquí mostraría la habitación o una de estas habitaciones, porque no creo que esa sea como la habitación principal. Pero para mí yo la vi un poco o bastante vacía. Y ya no solamente la habitación, sino toda la casa. Agreguemos el hecho ya acontecido donde el cartel de Nam aproximadamente llevaba 10 días ahí enfrente de Ninewon y Jimin no había visto el cartel, cuando supuestamente Jimin vive en Ninewon. Más que Jungkook también ha dicho que se quiere mudar de su casa donde vive y que también en otro V-Live que tuvimos anteriormente, Jungkook decía que la pantalla o que no funcionaban ciertas cosas en casa, pero porque Jungkook no sabía que no funcionaban esas cosas, se supone que estaba todo el día como en casa. Ya haré un video completo, más completo de este análisis, pero hasta ahora es todo lo que puedo agregar. Para mí, Jimin hizo este gesto, aunque todavía no hay traducción y puede que tenga algo que ver, pero para mí puede ser que Jimin haya hecho el gesto así como de no, para allá no, y no quiso mostrar más la casa. 부모님이 우리 집에 와보고 그런 얘기를 하더라고. 너희 집 너무 진짜 너무 아무것도 없고
모델하우스 같고 삶을 사는 집 같지가 않다고